Juan capítulo 18, en la lectura del día de hoy para el Viernes Santo o Viernes de Crucifixión, en la Semana Santa del año 2020, dice Juan 18. Después de decir esto, Jesús salió con sus discípulos para ir al otro lado del arroyo Cedrón. Allí había un huerto donde Jesús entró con sus discípulos. También Judas, el que lo estaba traicionando, conocía el lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Así que Judas llegó con una tropa de soldados y con algunos guardianes de templos enviados por los jefes de los sacerdotes y por los fariseos. Estaban armados y llevaban lámparas y antorchas. Pero como Jesús ya sabía todo lo que iba a pasar, salió y les preguntó: ¿a quién buscan? Ellos le contestaron: a Jesús de Nazaret. Jesús dijo: yo soy. Judas, el que lo estaba traicionando, se encontraba allí con ellos. Cuando Jesús les dijo: yo soy, se echaron hacia atrás y cayeron al suelo. Jesús volvió a preguntarles: ¿a quién buscan? Y ellos respondieron: a Jesús de Nazaret. Jesús les dijo otra vez: ya les he dicho que soy yo. Si me buscan a mí, dejen a estos otros que se vayan. Entonces esto sucedió para que se cumpliera lo que Jesús mismo había dicho: Padre, de los que me diste no se perdió ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la sacó y le cortó la oreja derecha a uno llamado Malco, que era criado del sumo sacerdote. Jesús le dijo a Pedro: vuelve a poner la espada en su lugar. Si el Padre me da a beber este trago amargo, ¿acaso no habré de beberlo? Juan 18:15. Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús de lejos. El otro discípulo era conocido del sumo sacerdote, de modo que entró con Jesús en la casa. Pero Pedro se quedó afuera a la puerta. Por esto el discípulo conocido del sumo sacerdote salió y habló con la portera e hizo entrar a Pedro. La portera le preguntó a Pedro: ¿no eres tú uno de los discípulos de ese hombre? Pedro contestó: no, no lo soy. Como hacía frío, los criados y los guardianes del templo habían hecho fuego y estaban allí calentándose. Pedro también estaba con ellos, calentándose junto al fuego. Después de esto, si seguimos la lectura del capítulo 18, y les recomiendo que hagan esta lectura del capítulo completo, también como un ejercicio de meditación para el día de hoy, nos encontramos a Jesús delante del sumo sacerdote, quien lo interroga, le hace preguntas, y Jesús, después de responder de la manera más prudente y sabia posible, y la más real también, pues está ahí de forma injusta y no está dejándose caer en la ansiedad de lo que está por venir. Entonces es agredido físicamente y Jesús le replica por qué es que lo agrede si está hablando con la verdad. ¿Por qué él, el sumo sacerdote, siendo una persona de autoridad, no está del lado de la verdad, del lado de la justicia, y se está confabulando para que suceda esta ejecución que está fuera de toda justicia, pero que le conviene mucho a las autoridades religiosas y a las autoridades políticas? Hace falta eliminar. Muerto el perro se acabó la rabia, es la frase que hemos escuchado de forma muy tenebrosa en muchas situaciones. Entonces esa es la idea en realidad de crucificar a Jesús: ponerlo en un lugar de muerte y eliminarlo, de manera que todas las enseñanzas que está compartiendo con el pueblo, la manera en la que lo está liberando en su mente, en la que lo está sacando de la opresión religiosa y política, no les conviene, y entonces hay que confabularse para encontrar el modo de sacárnoslo de encima, y no solamente sacárnoslo de encima como que lo encuentren años después en una fosa común, o que no sepan dónde está y que estén buscando a Jesús y nunca más sepan a dónde se fue. Ellos quieren que la gente se entere de qué pasó con Jesús. La cruz, el significado de la cruz, ¿qué es la cruz para nosotros hoy en día? Para la fe cristiana, la cruz tiene muchos significados valiosos. La cargamos en nuestro cuello, la se pone en las casas, es parte de muchas obras de arte. La cruz la encontramos en muchos sitios, está en las iglesias, en los portales, se porta en aretes, en joyería, y en Semana Santa la cruz se intensifica. Cruces por todos lados. Pero ¿qué significa?
¿Qué es eso tan importante que ha inspirado infinidad de obras de arte, de historias, de expresiones, de experiencias de fe incluso que tienen que ver con la cruz? Se canta en las iglesias, la cruz es un símbolo muy importante. ¿Qué representa la cruz? Sin duda no la tenemos como adorno. La cruz no la tenemos como algo muy bonito, aunque es bastante estética. Ya la manera en la que se dibuja hoy en día, el arte ha hecho mucho por la cruz para que sea un símbolo estético y muy hermoso, que incluso para muchas personas significa estatus, le da estatus a mucha gente. Pero ¿qué significa la cruz de este tiempo? La cruz de Juan 18, la cruz a la que se estaba enfrentando Jesús, este trozo de madera al cual Jesús va a ser fijado. ¿Qué significa la cruz en este tiempo? También, la cruz nos lanza un reto, la cruz nos invita, nos hace una confrontación, como la confrontación que experimentó Pedro. Pedro está muy cerca de donde están sucediendo estos hechos, pero no está de frente. Hay un discípulo, lo leemos con cierta influencia, de manera que puede acercarse más y estar allí, pero Pedro está en los márgenes. Y la experiencia de haber estado con Jesús le dio cierta identidad. Igual que nos da cierta identidad los elementos o las personas o los lugares a los que nosotros nos acercamos y que viven como parte de nuestra rutina diaria, como por ejemplo nuestra profesión, nuestra cultura, a qué familia pertenecemos, qué costumbres seguimos. Todo eso va estableciendo o fortaleciendo nuestra identidad. Todo eso va diciendo qué es lo que somos nosotros, cuáles son los valores por los cuales nos regimos. Y entonces, de esta misma manera, la experiencia de Pedro de haber caminado con Jesús por unos cuantos años le da cierta identidad que no puede negar. Y cuando esta mujer se le acerca y le dice, tú también estabas con este hombre, tú también eras de sus discípulos, Pedro se asusta. Pedro se asusta y lo niega, porque seamos francos, realmente no podemos pararnos frente a este texto y empezar a enjuiciar o juzgar a Pedro por haber negado a Jesús. No podemos criticarlo porque cada quien tenemos nuestro momento, cada quien tenemos los momentos en particular en los cuales nos amedrentamos, en los cuales nos asustamos de ser identificados, en los cuales nos da miedo que seamos relacionados con ciertos asuntos. ¿No da miedo ahora salir con el uniforme de medicina o enfermería con el temor de que la gente ignorante te lance cloro? Y no le da mucha temor a la gente que sale a las marchas y se cubre con la cara, no porque sea hipócrita o porque se esté alienando o porque no quiera ser parte completa o no esté completamente comprometida con la causa, pero se tapa la cara porque tiene miedo del ácido en su rostro o de que le identifiquen. Muchas personas tienen bien identificado el punto en el cual se amedrentarían también y negarían lo que son. Y negaríamos lo que somos. La cruz, sin embargo, nos lanza un reto el día de hoy. Esa cruz de Juan 18, la cruz a la que se iba a enfrentar Jesús, nos lanza un reto. El primer reto es que manifestemos de hecho esa nueva identidad. Que manifestemos sin temor la identidad, que la fe cristiana o que la nueva esperanza que experimentemos o que la tradición que por medio de la cual Dios le haya dado un nuevo significado a nuestra vida se manifieste de forma natural, que no tengamos temor de que se manifieste. Y de hecho, eso es un manifestarse, no tenemos que fingir nada. Cualquier cosa que finjamos, cualquier virtud cristiana o cualquier valor humano que quisiéramos fingir, cualquier sentimiento, fingir el amor, fingir estar enamorado, fingir interesarse por una causa, fingir
que nos importa el reciclaje, los derechos animales, fingir que no pasa nada, fingir lo que sea, finalmente nos va a llevar a un punto en el que de tanto fingir no podemos continuar haciéndolo, es cansado. Fingir es cansado. El trabajo que necesitamos realizar en realidad tiene que venir desde dentro hacia afuera para que se pueda manifestar como sucedió con Pedro. A Pedro quizás se le habrá pegado alguna expresión, alguna frase, traía algún acento galileo, qué sé yo, no sé qué se le habrá pegado, aparte de que venía junto con esta persona que sí se reconocía pues como discípulo de Jesús, que esperaba que no lo reconocieran, pero en realidad la invitación de la cruz que hoy representa la fe cristiana, es que no tengamos temor de manifestar esa identidad que nos representa, esa identidad que es parte de nuestra vida y que le ha dado propósito a la misma. No siempre la manera de manifestarlo va a ser la misma. A veces creemos que manifestar nuestra fe en Dios tiene que ver con que estemos en la iglesia, con que leamos mucho la Biblia, con que sepamos muchos versículos de memoria, con que podamos entrar en un debate religioso y quedar bien parados, con que sepamos cantar muchos himnos o cantos de la iglesia. No siempre se manifiesta de esa manera. La fe en Dios se va a manifestar de muchas otras maneras, igual que Jesús la manifestó también. Jesús no se la pasaba predicando, Jesús no se la pasaba en palabras, sino en hechos, y en sus hechos Jesús reflejaba la inclusión. Fue más lo que Jesús manifestó y reflejó en sus acciones sobre inclusión que lo que dijo. Fueron más sus acciones que sus palabras. La cruz nos invita o nos reta también a llevar una vida acorde a los principios de Jesús. La cruz significa la impactante vida de Jesús. ¿Qué significa la cruz que llevas en el cuello? La cruz que está en la puerta de tu casa o en lo más alto del templo en el que te reúnes. ¿Qué significa esa cruz? Esa cruz tiene que ver con la impactante vida de Jesús, porque esa cruz es un símbolo, en estos tiempos en los que Jesús lo vivió, es un símbolo de muerte. Hablarle a Jesús de la cruz no es hablarle de algo poético, es hablarle de su sentencia de muerte, y de una muerte terrible, una muerte nefasta como la que les mencioné al principio. La cruz, no solamente hay que mencionar que es un elemento de suma tortura para personas que hayan transgredido de manera muy ofensiva o muy fuerte. La cruz no solamente es un elemento de justicia, quizá inicialmente lo fue, pero en este caso la cruz de Jesús tiene que ver con lo que les había mencionado al principio. No se trata solamente de deshacernos de Jesús, se trata de que la gente sepa que nos estamos deshaciendo de Jesús, y que cualquiera que piense como Él, que cualquiera que predique como Jesús predicó, que cualquiera que esté alborotando a la gente como Jesús el alborotador lo hizo, corre la misma suerte. La cruz es un punto público, es un punto alto. La cruz no estaba dentro de un edificio o en un sitio controlado al que solamente accedían los familiares de la víctima, como en una inyección letal o en una silla eléctrica. Eso era un espectáculo público. La cruz no está escondida en un lugar cerrado, ni metida dentro de una cueva, ni están convocando en alguna arena para que solamente cierta gente entre. La cruz tiene que estar en un monte alto, en un monte fuera de la ciudad, en donde se puedan asegurar que no solamente los seguidores de Jesús se den cuenta, que no solamente el pueblo, la ciudad se dé cuenta. Cualquier visitante, cualquier persona que esté por allí cerca se va a enterar y va a preguntar quién es ese que está en esa cruz. ¿Quién es ese que están crucificando? ¿Por qué lo están crucificando de esa manera? Y entonces contar esa historia. Está tan en la mente de las autoridades religiosas y políticas que una de las expresiones más importantes que tenemos y que atesoramos dentro de nuestras lecturas bíblicas en Semana Santa es cuando el soldado romano lo ve y delante del Cristo crucificado dice: verdaderamente este hombre no tenía culpa. Como cuando alguien se da cuenta de que acaba de participar de alguna treta para entrampar a otra persona,
y pensó que estaba haciendo justicia, pensó que estaba haciendo su trabajo y entonces dice, me usaron. Me usaron. Este hombre no merecía lo que está experimentando. Este hombre no merecía esta cruz. Y efectivamente, y desde la entrevista, las preguntas que se le hicieron a Jesús en el capítulo 18 de Juan, que es la lectura elegida para el día de hoy, está esa sensación de injusticia. Jesús tiene esa sensación de injusticia y cuando le preguntan acerca de con qué autoridad hace lo que hace y si sabe lo que está sucediendo y lo que está por venir, Jesús responde con tranquilidad, y esto a esta gente le da rabia, le molesta que Jesús esté tranquilo, que Jesús, a pesar de saber lo que viene y que no puede evitarlo, y que ya hizo las paces con eso, aunque esté lleno de temor, hizo las paces en el huerto de los olivos, donde dijo, no hay otra manera. Lo que leemos como pase de mí esta copa es, yo paso, o sea, de verdad, no hay otra manera, es esta la manera en la que hay que redimir, en la que hay que completar la misión, es esta la consecuencia que va a vivir una persona que está tratando de impartir justicia, que está tratando de enseñar un mundo mejor. Esta es la única forma, esa es toda la traducción y más cualquier frase que nosotros hayamos podido decir para poder identificarnos con el Jesús del huerto de los olivos diciendo, no hay otra manera. ¿Será posible que pase de mí esta copa? Pero Jesús ha hecho las paces, aunque siga lleno de miedo y de sensación de injusticia y de temor frente a lo que está por suceder, y que lo sabe. Jesús se encuentra tranquilo entonces, habiendo hecho las paces, como cuando tú y yo hacemos las paces también. A veces hay personas que dicen, ¿cómo te atreves a comparar la pasión de Cristo con las cosas que nos pasan día a día? Pero si no vamos a poder comparar la experiencia completa de la humanidad de Jesús con nuestra propia humanidad, ¿de qué sirvió que se humanizara? Hay que poder ver nuestro sufrimiento en el sufrimiento de Jesús, porque Jesús le dio un significado muy valioso al sufrimiento que experimentó. Y nosotros hoy día también necesitamos poder darle un significado importante y valioso y encontrar la manera de que lo que estamos experimentando tenga sentido y podamos aprender lo más que podamos aprender, ya sea para que nuestra vida pueda avanzar de manera mejor o para que duela menos. Porque si está doliendo y aparte es sin sentido, es terrible. Pero si tiene un propósito y lo podemos encontrar y hay algo que vamos a poder aprender de manera que podamos pasar ya de largo ese curso y no recursar y no volver a repetir esa experiencia, mejor. O porque hay momentos en los que experimentaremos de nuevo y tendremos experiencias similares, pero no nos van a encontrar del mismo modo. Entonces sí vamos a comparar. Jesús ha hecho las paces con el asunto de que va a enfrentarse durante todo este tiempo que está delante de él, una situación dolorosa y muy injusta. Y Jesús ha hecho las paces como nosotros también necesitamos hacerlo. Quizá necesitemos un huerto de los olivos, un espacio donde nos alejemos a sudar sangre, prácticamente, que sería la manera de decir que se nos va la vida en ese temor. Sudar sangre, aunque no fuera de manera literal, el sudar la sangre, seguramente también te has encontrado en un punto en el que has sudado como grandes gotas de sangre, porque se te va la vida en ese temor, porque sientes que se te va la vida en ese sufrimiento, porque se te va la vida en ese familiar enfermo, en esa situación incierta, en esos tiempos, y no estamos hablando solamente de nuestro sufrimiento. No porque yo esté en mi casa puedo dejar de pensar en las personas que no tienen un hogar y que han huido del hogar que tenían y que están tratando de encontrar un punto en el que puedan protegerse a ellos y a sus familias y están en situación de migración. Gente que está empezando ya a experimentar la situación de ser refugiados por situación climática y cada una de las situaciones que nuestra humanidad está experimentando, las que tú estás viviendo y que no son menos importantes, y las que está viviendo la humanidad y la que está viviendo en nuestra sociedad, las situaciones que está viviendo la naturaleza y que sufre, y que cuando trata de analizar lo que está pasando y por qué está pasando y cuándo se va a terminar esto y si no habrá otra manera de atravesar la vida que no sea esta que me está tocando vivir,
Claro que se suda como grandes gotas de sangre. Pero Jesús hace las paces entonces, de cierta manera, con esa experiencia en el monte, en el huerto de los olivos. Y ahora está delante de las autoridades. Y estas personas hacen preguntas que Jesús responde con mucha sabiduría, con mucha honra, y sigue siendo agredida. Pone delante de nuestro rostro, igual que del de ellos mismos, y por eso les molesta tanto, que nuestra justicia, nuestro sistema judicial no alcanza. Nuestro sistema judicial no responde como debería responder. Jesús en la cruz es un reflejo, es un símbolo de todas las personas que han sido ejecutadas porque no tenían quien respondiera por ellas, porque a alguien les convenía que murieran, porque el sistema hizo oídos sordos, porque no hubo suficientes pruebas, porque no llenaste correctamente el formato, porque no tienes dinero suficiente para acceder a los servicios de salud y judiciales. Y Jesús en la cruz, esa cruz que nosotros cargamos en el cuello, que está en nuestros edificios de iglesia, esa cruz que ha sido motivo de tantas expresiones artísticas, es una denuncia. Esa cruz está denunciando que no hay justicia para todos, que no hay igualdad para todas, no la hay. Por esa razón, los justos estamos sufriendo en situaciones como esta. Por esa razón hay justos en cruces. La cruz, entonces, es un impactante símbolo que representa la vida de Jesús. Y representa la vida de Jesús, no solamente la muerte de Jesús, porque Jesús va a esa cruz. Jesús va rumbo a esa ejecución por la manera en que vivió. No por un simple evento en el que haya molestado o le haya picado la cresta a los líderes religiosos o políticos. No se trata de un solo evento que los molestó mucho y son tan viscerales que cruz directo. Se trata de una vida completa, de todo lo que Jesús pudo hacer, aunque fue muerto a tan temprana edad. Encontramos a la cruz como un símbolo de cómo Jesús vivió todo este tiempo, que estando sobre la tierra predicó el reino, que nunca se predicó a sí mismo y nunca se echó las luces sobre sí mismo, sino que lanzó el reflector sobre el reino de los cielos, sobre el pueblo, ustedes, sobre los discípulos. El reino de los cielos ya está entre nosotros. El reino de los cielos, un nuevo orden, un nuevo tipo de gobierno, una nueva manera o una manera distinta de vivir todos en una sociedad más justa, es posible. Y ese reino es semejante a una mujer que fue y tomó levadura. En ese reino podemos asemejarlo a una persona que tenía 2 hijos y ese reino, ese nuevo gobierno justo, tiene que parecerse como a un hombre que tenía muchos terrenos y puso gente a trabajar, y el reino de los cielos es semejante a esto y es semejante a lo otro, predicando sobre cómo un tipo de gobierno distinto, más justo era posible. La cruz significa todo lo que Jesús predicó que era posible que la humanidad viviera, cómo la humanidad podría transformarse para ser mejor, para ser un espacio un poco más justo cada vez, y un poco más amable, y un poco más tierno cada vez, con los más pequeñitos. De manera que quien está arriba no está arriba para ensañarse y agredir con sus zapatos rudos y todo su poder, sino para proteger. Y que quien se siente abajo, o quien está abajo, o quien está vulnerable, no está vulnerable para que se aprovechen y le saquen todavía lo poco que le queda, sino para poder sentirse protegido. Y mirar hacia arriba, no con desdén, ni con tristeza, ni mirar hacia arriba pensando en todo lo que no tiene, sino que pudiera mirar hacia arriba, alzar sus ojos y decir, debe haber alguien, hay alguien en este tipo de gobierno, en este orden más justo, que me ayude a salir de este sufrimiento o de esta crisis. Un nuevo gobierno, un gobierno distinto es posible.
Y eso es lo que no le convenía a las autoridades religiosas y políticas. Y la cruz representa no solamente la muerte de Jesús, principalmente la cruz representa la vida de Jesús, cómo Jesús vivió y cómo vivió de tal manera que le costó su libertad, que le costó hasta la muerte. La cruz nos invita a trascender, en tercer lugar, a trascender a los eventos emotivos cómodos y seguros. Ayer hablábamos sobre la comunión. Ayer hablábamos acerca de Jesús diciéndole a sus discípulos cuánto había anhelado poder sentarme con ustedes y tener esta experiencia. Y si hubiera querido quedar allí, por siempre yo lo habría querido. Hay momentos en los que yo he dicho, quisiera que esto no se acabara, que esta velada no continuara, quisiera que nos quedáramos justo así como estamos. Y la cruz nos invita a trascender, nos reta a trascender el espacio seguro, la zona de confort. La cruz es una representación de cómo nosotros necesitamos salir del momento seguro, del momento cómodo, porque el mundo sigue experimentando situaciones violentas. Y no es que tengamos que salir al mundo diciendo que hay que irnos de misiones a otro país, hay que salir a nuestro micro entorno y encontrar la manera en la que podamos hacer de ese entorno algo más justo. Cada una de nosotros y cada uno tiene su propia causa. Algunos ya la tienen identificadas, otros no. Pero nuestras causas, para poder decir que seguimos la causa de Jesús y cada uno tener nuestra propia causa, no tiene que ser la misma. Si tú quieres seguir los pasos de Jesús y quieres manifestar la identidad de Jesús, la identidad de Dios que le ha dado un resignificado a tu vida, no necesariamente tienes que predicar, cantar, administrar el templo, estudiar en un seminario. La causa de Jesús es tan diversa y la encontramos de esa manera, reflejada en todas sus parábolas y en su manera de tratar a la gente, que tú puedes estar seguro de que si tu causa es el reciclaje y el cuidado del medio ambiente, eso es una causa para vivir. Eso es una causa que puede reflejar tu imagen de Dios. Si tú entiendes que no estás mucho en el asunto del reciclaje, pero te mueven mucho los derechos de la niñez, o te mueve mucho que haya alimentación para la causa del migrante, o que haya recursos, si a ti te mueven mucho los derechos de la mujer, las manifestaciones que hay que hacer, el feminismo dentro del movimiento feminista, si a ti lo que te mueve en realidad más bien es que haya justicia en los espacios del sector salud, y no tienes que ser pastor, y no tienes que ser pastora, y con esa pasión que te mueve, con esa pasión que te lleva a desear un entorno más seguro, un entorno más justo, un entorno en el que todos cabemos. Si tu causa tiene que ver con un entorno más justo y seguro para todos, no solamente individual, en la que si tú estás bien, que rueda el mundo. Si tu causa es una causa colectiva, es una causa por el bien de todos, de todas, es una causa que informe a la gente para que salga de sus patrones de violencia, es la causa de Jesús, es la causa de la cruz. Y esa causa que cada quien expresa, mi causa es defender el ambiente que Dios creó, esa es una causa maravillosa y es una causa que nos hace falta a tantos. Es terrible la manera en la que se está desperdiciando el recurso que tanta gente, que tantos seres vivos necesitamos. Eso es causa de la cruz. Eso es la causa de Jesús. Y cada uno de nosotros tenemos una causa distinta. No tenemos por qué abrazarlas todas. Quizá te sientes muy incómodo o muy incómoda hablando acerca de la diversidad de género o la diversidad de orientación sexual. Quizá no es un tema que esté en la mesa para ti, que tú puedas platicar sin empezar quizá a juzgar o a sentirte incómodo. No la tomes como tu causa, no tiene que serlo. Quizá lo que tú haces es ayudar a mover recursos
con el talento que tienes y tú cocinas o tú construyes o tú coses o bordas o estás, quiero usar la palabra para producir alimento de la tierra. Las causas son muy diversas y no tenemos que abrazarlas todas, pero sí tenemos que estar seguros que no estamos criticando las causas de los otros, sobre todo si no están esparciendo, como cuando Jesús dijo, no los ataquen ni les digan que se callen ni nada. El que no está esparciendo las piedras las junta conmigo. Aunque no esté del lado de Jesús, aunque no esté predicando con Jesús, aunque no camine con Jesús como los demás discípulos, si hay alguien que está del otro lado, está diciéndolo con otras palabras, está predicando con un método distinto, está diciéndole de forma diferente, pero está predicando el mensaje de sanidad. No está esparciendo piedras, las está juntando conmigo a su modo, desde allá, desde donde está. Y entonces de esa misma manera nosotros elegimos una causa como la que eligió Jesús para defenderla con honor. Y de esta manera nosotros solamente identificamos que tengo esta causa, la defiendo, está justificada, es por un bien comunitario, trae satisfacción a mi corazón, lo cual es necesario porque seguir las causas es difícil, la cruz es difícil. Entonces tiene que ser algo que mueva mi corazón y que lo alimente para yo poder fortalecerme en los momentos difíciles de la causa que estoy siguiendo. Y, por otro lado, no critico las causas de los demás, aunque no las entienda, aunque no comulgue o no esté de acuerdo completamente con esa causa. Si también es una causa por el bien comunitario y también es una causa que trae resultado y que permite que la gente se sienta segura o que trae justicia y trae verdad, también es la causa de Jesús, también es una causa de la cruz. Y entonces trabajamos todas y todos desde el punto en el que hemos sido ubicados de manera estratégica para que el mensaje de la cruz siga siendo un mensaje de denuncia. La justicia en nuestra sociedad, el sistema judicial no alcanza. Esa es la denuncia de la cruz. El sistema judicial está allí para las personas que pueden acceder a él por su dinero o por sus influencias. En el relato lo acabamos de leer en Juan 18. Si había un discípulo que pudo estar cerca de Jesús fue porque tenía contactos, porque tuvo la manera de entrar allá donde podía estar. Y Pedro, que no pudo hacerlo, pues se quedó afuera, en los márgenes, estaba ahí con las demás personas y ahí lo identificaron porque pues no puedes esconder tu mancha de plátano, no puedes esconder tu cepa y todo lo que Jesús había influido en Pedro, así que lo reconocieron. Pero volvemos a lo mismo, la denuncia de la cruz es esa, no alcanza el sistema judicial que tenemos. Y no es para que nos amarguemos, sino para que estemos conscientes de que como el sistema judicial de nuestra humanidad y el sector salud y todos los elementos que deberían estar supuestos a proteger y que hacen lo que pueden con lo que tienen, y esperemos que así sea, que hacemos lo que podemos, porque tenemos dignos elementos, seguramente ustedes los tienen en su familia, yo los tengo también, elementos muy dignos y muy honrosos de la seguridad, del sector salud, de la política. Quizá tengan ustedes también familiares políticos que han hecho mucho por sus comunidades, pero también hay gente que no. Esa es una de las razones por las que yo, siendo enfermera, no trabajo en el hospital. El sistema de salud y la manera en la que necesita una fortaleza de parte de tu corazón para que no te amargues o no te destroces los nervios, no lo poseo. No es algo que yo tenga. Yo tengo que ser enfermera desde el aula, desde el salón de clases, y aún ahí también me puedo deprimir. Yo tengo que poder enseñar y no estar en el sector salud como tal, porque soy más un estorbo que un apoyo por la manera en la que está configurada mi corazón y mis emociones, la manera en la que yo veo el mundo, pero todos tenemos elementos realmente dignos que pueden moverse en esos ambientes y provocar justicia y provocar verdad desde el sector salud, desde el gobierno, desde la administración, desde el sistema judicial, y aún así
con esos elementos que son tan dignos y de agradecerles, la justicia humana no alcanza. A la justicia humana le faltan recursos. A la justicia humana se le filtran mucho los problemas de interés y las dinámicas de poder. A la justicia humana le faltan recursos. La justicia humana no procede por falta de se me fue la palabra, por falta de pruebas. La justicia humana no alcanza a identificar porque no es suficiente ADN, porque no había muestra, porque se bañó, porque es su palabra contra la de otro. La justicia humana no alcanza y la cruz es una denuncia de esto, y como no alcanza, por eso vuelvo a lo que había mencionado hace un momento, entonces nosotros tenemos que lograr hacer también justicia en nuestros pequeños espacios. Traer la experiencia del cielo, del reino de los cielos aquí, en la tierra. No esperar y predicarle a la gente que cuando se muera, pues ya pues se va al cielo, dará el paraíso, el cielo en estos lugares, porque ya en estos lugares también está viviendo su propio infierno. En estos lugares ya la gente está viviendo la inseguridad de una manera tal que vivir no es vida. La vida que está viviendo no es vida. Así que la cruz es un elemento de denuncia muy poderoso, porque no solamente está hablando acerca de la muerte de Jesús, está hablando de por qué ese tipo de muerte, como les mencioné hace rato. Y aparte está hablando de toda la vida de Jesús que lo llevó finalmente a esa cruz. La cruz significa vulnerabilidad. Jesús estaba abierto, lo representamos, abierto de brazos. No hay nada con que protegerse, cubrirse, como cuando también nosotros tratamos de... Es como cuando estamos en situaciones en las que totalmente vulnerables, la gente dice cosas sobre nosotros, se malinterpreta lo que estamos experimentando, no cabemos dentro del molde, somos relegados o relegadas de la experiencia comunitaria o familiar, experimentamos una pérdida tan fuerte o una situación tan difícil con nuestra autoestima que incluso nuestra misma mente es nuestra enemiga, se vuelve nuestra enemiga. Y la cruz significa vulnerabilidad como la que tú y yo hemos experimentado o estamos experimentando o experimentaremos, de brazos abiertos, con el pecho delante, de modo que no hay manera de protegerse. La cruz es un símbolo de vulnerabilidad porque está en lo alto, como cuando hay experiencias en las que, por la manera en la que las estamos viviendo, sentimos la paranoia o tenemos esa sensación de persecución en la que pareciera que todo el mundo habla de nosotros, todo el mundo nos está mirando a nosotros, todo el mundo está hablando de nosotros. A veces no es cierto, pero la sensación de persecución es tan fuerte que uno piensa que todo el mundo está hablando de uno y que estamos en boca de todos. A veces es cierto, y en realidad estamos en boca de todos. Y es algo muy difícil de vivir. Y la cruz es un símbolo de vulnerabilidad, para que nosotros podamos identificarnos también con esto y ver a ese Jesús crucificado experimentando la misma sensación que uno puede sentir con los brazos totalmente abiertos, sin poderse defender, sin poder dar su versión, sin poder proteger la línea directa hacia sus emociones, su corazón, si fuéramos cayendo y poder taparnos la cabeza para no golpearnos, las manos están atadas, de modo que quedamos totalmente vulnerables. La cruz significa vulnerabilidad por los brazos, entonces, significa vulnerabilidad porque está en lo alto del monte. Ya les había mencionado hace un momento, a esta gente no solamente le interesa que Jesús se ha quitado del camino, sino que se enteren, que todo mundo sepa que lo quitamos del camino, que sí hay manera de hacerlo, que si alguien nos estorba, que si alguien está haciendo algo indebido que no va de acuerdo con nuestros principios, gobierno y líderes religiosos, esto es lo que le pasa. Y no es la única ocasión en la que ha sucedido. Nuestra Latinoamérica y Caribe está llena de estas historias. Aparece la gente envuelta en narcomantas o narcomensajes. Es una cosa terrible. No pueden mandar un email.
Aparecen los cuerpos de nuestra gente con mensajes de narcos a narcos o de narcos al gobierno. Nada más faltan las del gobierno a los narcos. Es una cosa tremenda. En la historia de nuestra cultura mexicana también, porque otra razón creen que estaba en la cabeza de nuestros líderes por la independencia, expuestas en lanzas. ¿Por qué razón tener que tener la cabeza del cura Hidalgo y de nuestros demás líderes de independencia expuestos allí, en lanzas, en jaulas, ¿verdad? Discúlpeme, maestros de historia. Por esa razón, para amedrentar al pueblo, para meterlo en cintura, para no hablar del shalom, de la paz, de estoy bien porque tú estás bien, sino de la pax romana, estamos bien porque yo digo que estamos bien. Ahí está. ¿Quieres seguir tus ideales? Libertad, justicia para todos, tierra y libertad, allí tienes. Eso les sucede. Y a nosotros nadie nos toca. Es una cosa tremenda. El mundo puede asustar de manera sorprendente. Las noticias que leemos acerca del gobierno y de las decisiones que toman, de cómo limitan los recursos, de cómo los recursos que sí entregan les ponen la pegatina de su propio nombre, aquí está su Salvador, es una cosa terrible. Y la cruz representa vulnerabilidad. Dice, sí, el pueblo está sufriendo, y el pueblo está ahí de pechito con sus brazos abiertos, crucificado, enfrente de toda una comunidad, en un monte donde todo el mundo lo puede ver. Claro que se siente vulnerable. Y la cruz está allí para recordarnos que en esos momentos en los que nos sentimos así de vulnerables de todas maneras, siempre necesita haber quien vea por nuestro cuerpo, quien vea por nuestros despojos, por lo que sentimos que queda de nosotros, por la pizca de emoción, por la vida que todavía queda después de lo que estemos viviendo, sea lo que sea. Una experiencia de migración, una experiencia de pérdida, una ruptura, una situación de desempleo, una enfermedad con la cual no podemos lidiar, una crisis económica, lo que sea que te tiene en la vulnerabilidad de la cruz. Tenemos que poder recordar que siempre habrá, siempre debe haber, como mensaje de esperanza, siempre habrá alguien. Identifícalo. Hay por lo menos una persona que esté allí para acompañarte al pie de la cruz. Y como mensaje de reto, siempre debe haber alguien. Las tristezas que estamos experimentando, el dolor que aprieta nuestro corazón como una pasita, y todas estas situaciones no pueden ser más grandes que el hecho de que nos seguimos necesitando unos a otros. Y que a pesar de que estemos en esa experiencia de cruz, todavía nosotros podemos aliviar la cruz de otros y ser sanadores, sanadoras heridas. Y esto lo vamos a meditar hablando acerca del reposo en el sepulcro y de la resurrección. Ya eso es mensaje para otra ocasión. Si alguien quiere ser mi discípulo, dijo Jesús, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Mateo 16:24. Quien quiera salvar su vida, tiene que arriesgarla, porque cualquiera que la guarde la perderá. Después podemos analizar ese versículo que es como tan contradictorio. Pero si alguien quiere ser mi discípulo, si alguien quiere mantenerse bajo el principio de soy cristiano, de porto esta cruz, voy a la iglesia, etcétera, y Dios resignifica, le da un propósito nuevo a mi vida, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Mateo 16:24. Qué bueno que tengamos esta cruz aquí y allá en el templo, en tu casa, colecciones de cruz, incluso quizá en la joyería, la Biblia, donde quiera que tengamos estos elementos, que tengamos la cruz aquí y allá para recordarnos que hemos de vivir toda la vida en memoria de Él. Hay que vivir la vida en memoria de Jesús, no solamente en memoria de su muerte, en memoria de su cruz. Ese es un elemento culminante de que en realidad debemos vivir en memoria de todo lo que vivió. Vivo mi vida en memoria de la manera en que Jesús incluyó.
Vivo mi vida en memoria de la manera en que Jesús le habló a la gente que nadie le quería hablar, en la manera en la que Jesús multiplicó los bienes, en la manera en la que Jesús con paciencia respondió, en la manera en la que Jesús sentó a la niñez en sus regazos, en memoria de Dios, en memoria del Señor. Entonces, ayer la comunión en memoria de Él, hoy la cruz en memoria de cómo vivió su vida y cómo nos invita a vivirla. Muchas gracias por este tiempo de compartir. Nos seguiremos viendo durante este fin de semana para culminar con los mensajes de Semana Santa. Este video queda guardado en Facebook y en YouTube. Gracias por compartir y por los comentarios que envían acerca de algo que haya llamado su atención sobre lo que dije, no porque sea genial, sino porque no le pareció que fue dicho de manera correcta o le generó alguna duda. Las preguntas que envían y los comentarios han generado conversaciones muy interesantes por inbox y todo eso permite que sigamos compartiendo la fe en este medio, por este medio con los videos. Aún con Facebook Live es muy difícil que yo pueda preguntarles y darles el tiempo tipo Dora la Exploradora para que respondan, para que compartan, y que es algo que me gusta mucho hacer en público, en las reuniones que tenemos de forma presencial. Cuando la gente tiene la oportunidad, la congregación tiene la oportunidad de decir: a mí este pasaje me hace sentir así, o me intriga mucho este versículo, o no le entiendo tanto a este otro. Es muy interesante cómo se vuelve una conversación. Así que de todas maneras, eso sigue siendo mi consejo o mi invitación: háganlo en casa. Se hace la lectura del pasaje bíblico, de la antorcha misionera, del discípulo, de la revista del discípulo, de lo que sea que tengamos de recursos, y se utiliza a manera de debate o a manera de conversación. ¿Qué es lo que tu hija, hijo, hermano o las personas con las que estén compartiendo en la cuarentena te evoca? ¿O qué versículo de este capítulo, de estos 30 versículos, te llamó más la atención y por qué? Para que todos podamos compartir. Es una manera muy enriquecedora de acercarnos a la palabra, porque quienes predicamos no tenemos toda la información, ni hemos experimentado todas las experiencias de vida. Así que yo, como pastora, no me atrevería a hablar en nombre de las mamás. No soy mamá. Aunque sea pastora, no soy mamá. Aunque sea pastora, no soy profesional de ciertas áreas. Aunque sea pastora, no he tenido la experiencia de decir adiós a un papá o a una mamá. Aunque sea pastora, no he tenido la experiencia, quizá he tenido la experiencia de la migración, pero no de la manera, qué sé yo. No tengo todas las experiencias de vida, y entonces cuando usted la idea del pasaje desde su propia perspectiva, entonces aprendo mucho, y quisiera que por favor de esta manera también ustedes ayudaran a enriquecer mi experiencia de conocimiento, de meditación en la Biblia, dándome su propio punto de vista como lo han hecho por inbox, por WhatsApp. Gracias por mantener esa conversación. Saben que soy introvertida y que no comparto mucho con la gente, pero este tipo de conversaciones realmente lo valen muchísimo. Que el Señor nos bendiga y que tengamos un buen tiempo de meditación, de guardarnos en casa si podemos, para protegernos a nosotros y a la gente que no puede prescindir de sus labores diarias en la calle. Oramos por las personas que trabajan en el sector salud y que arriesgan su vida, y oramos en contra de la ignorancia que provoca tanto ataque en la calle y en los espacios públicos hacia las personas que portan uniformes médicos. No son gente de riesgo. Si están por aquí, por favor, ayúdenos a compartir eso. Nuestros recursos del sector salud son muy precavidos, no solamente por el pueblo, sino por ellos y por sus familias. El uniforme que utilizaron en el hospital no es el que traen en la calle, ni están portando más virulencia de la que podría portar cualquier otra persona que está vestida de civil. Protejamos a nuestros elementos del sector salud, a nuestros elementos de seguridad. Vamos siguiendo las instrucciones que se nos indican, y vamos a seguir denunciando en esta era tan tecnológica en la que podemos, esta era tecnológica o tan tecnológica, en la que podemos seguir compartiendo información verdadera y remansos de paz
Sigámoslo haciendo porque nuestro mundo carece de ternura. A nuestro mundo le está faltando mucho amor y mucha paciencia por la manera tan rápida en la que estamos viviendo. Hay que hacer pausas de ternura, hay que hacer pausas para confortar y para alimentar el espíritu de los demás y el mío. Muchas gracias por este tiempo y que el Señor nos bendiga. Por aquí dice apagar, finalizar.